entonces, cuando uno va caminando por la vida cristiana, a uno le enseñan fórmulas, porque toman un milagro que ocurrió a alguien en la Biblia y lo estudian y lo despiezan. Entonces le encuentran la parte 1, la parte 2, la parte 3, y gracias a esas 3 primeras partes, Dios decide dar la cuarta, que es el milagro. Y entonces nos enseñan una fórmula de bendición y nos enseñan la fórmula para que nos vaya bien a todos. ¿Alguna vez han escuchado una fórmula para el milagro? Claro que sí. También sabes de dónde salen las fórmulas. De la decepción muchas veces de que estamos orando para que suceda algo y no sucede. Entonces empezamos a estudiar el porqué y creemos haber encontrado, era por esto. Porque la Biblia dice que pides pero no pides bien. Entonces hay que aprender a pedir. Y entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si vamos a orar por alguien, le pedimos los 2 nombres y los 2 apellidos. Vamos a orar por Luis Carlos Tena Villada. Como que nos da miedo que Dios se confunda. Si decimos que bendiga a Luis, de pronto va a bendecir a otro Luis y no al mío. Entonces tenemos que decir Luis Tena Villada para que vayamos a la fija. Dirección tal, el que vive en Villa Carolina. Y a veces se nos olvida que antes de que la palabra salga por nuestra boca, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Y nos llenamos de cantidades de cosas periféricas, tratando de encontrar el milagro que necesitamos. Y entonces hoy vamos a hablar, porque estamos hablando, oramos por salud, oramos por la juventud. Yo creo en los milagros. Mi familia, yo soy un milagro diario que camina. Lo que pasa es que creemos es en los milagros portentosos. Creemos en el milagro del que estaba en la silla de ruedas y se levantó. Pero a veces se nos olvida el milagro de cambiar nuestra forma de pensar de un momento a otro. A veces se nos olvida el milagro de que de pronto saliste de tu casa y nunca te enteraste de los milagros que Dios hizo para que no tuvieras un accidente. Claro, movió muchas cosas porque todo está al control. Yo creo que Dios tiene algo malo. Su departamento de publicidad. Su departamento de publicidad es malo. Porque Él debería tener un sistema de comunicación donde en la noche te pasara la película de todo lo que Él hoy hizo por ti. Él debería decir, mira, esta mañana a las 8 te iba a poposear una paloma y yo la paloma la eché por un lado. Hay cantidades de cosas que Dios evitó, que Dios mejoró, que Dios logró por ti. Es más, y te va a mostrar cuáles tú dañaste con la religiosidad. Debería tener ese departamento de publicidad cosas que no debes hacer. Entonces nos debería enseñar a no dañar los milagros, porque a veces nosotros mismos dañamos los milagros. Otras cosas, consideramos, muchas veces nos han enseñado que el buen resultado de un cristiano es tener plática. A mí alguna vez una profeta se me acercó y me dijo, Pastor Lucho, tú tienes que tener algún problema con el dinero. Yo le dije, ¿por qué? Porque es que tú llevas muchos años sirviendo y ya deberías ser millonario. Entonces uno queda como, mira, y el problema es que uno entra en conflicto. Y uno entra, Dios mío, ¿será que yo no practico bien la fe con el dinero? Alguna cosa. Pero un pastor muy amigo me dijo, ay Lucho, si fuera por plata, devolvámonos al catolicismo, que tienen los más grandes templos, tienen una ciudad que se llama el Vaticano,
Entonces, si fuera por plata, si el dinero representara el apoyo de Dios, entonces volvamos los musulmanes. ¿O no? Tienen muchísimo dinero. O renunciemos al cristianismo y volvámonos judíos. ¿Estamos? Entonces, Dios lo que da es el don para hacer riquezas. Así como da el don de sanidad. Así como da el don para cantar. Así como da el don para interpretar lenguas. Entonces, algunos tendrán el don para hacer riqueza. Hay personas que tienen ese don para bien o para mal. Es más, tú encuentras gente que es narcotraficante que le va mal. No tiene el don para hacer riqueza. Es lo que Dios te da, no te lo quita. Entonces, si Él tiene el palito para hacer dinero, yo conozco gente sin escuela y es millonario. Y ellos están en su finquita y ellos les dicen, bueno, aquí están las vacas, mira, tantas por tantas o tantas. Él dice, no, vaca que pasa, vaca que paga. Tienen unas fórmulas diferentes a las que tú y yo manejamos, tienen un concepto diferente, tienen un don para hacer riquezas. A mí me dio el don para cantar y hablar hasta por los codos. Si Dios me va a hacer millonario, pues que lo haga Él, porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Me explico? Y no le tengo, ojalá me hiciera millonario. ¿Quién aquí? A mí me encantaría ser millonario. ¿Alguien aquí no quiere ser millonario? A mí me gustaría. La pregunta es, ¿para qué quisiera yo ser millonario? Esa es la pregunta clave. Entonces vamos a hablar hoy de algunos milagros. Algunos milagros que hizo Jesús. A ver si la religión del milagro funciona. Ojalá desenmascaremos aquí al espíritu de religiosidad. Esperemos que hoy dudas sean despejadas, que abramos los ojos y veamos que hay grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Para que un milagro suceda, necesitamos una cosa supremamente básica y otra importante. Una básica, que sin ella no hay manera de milagro, y se llama la misericordia de Dios. Lo primero que tú y yo necesitamos, más que la fe, más que nada, es que Dios tenga misericordia de ti y te complazca en una necesidad que tú tengas. La fe es otro ingrediente. La misericordia es algo inmutable de Dios. Es algo que tú y yo no podemos controlar. La fe muchas veces depende de nosotros de cómo la vayamos a aplicar. Entonces, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa que no recibimos lo que merecemos. Esa es la definición de misericordia. Quiere decir que si tú y yo estamos en una situación que estemos, realmente nosotros merecemos estar peor. Si nosotros hiciéramos un balance profundo de nuestro compromiso, de nuestra ética, de muchas cosas, ética no solo en lo que hacemos, sino en lo que pensamos, en lo que juzgamos, en lo que somos de verdad, en nuestro corazón. De pronto muchos mereceríamos estar peor de lo que estamos. Pero nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos. Nos cuesta ser honestos. ¿Estamos o no estamos? Entonces vamos a hablar sobre la mezcla hay una mezcla cuando se da un milagro. Es una mezcla de la inmutabilidad y perfección de Dios con las variaciones y los errores del hombre. Están esas dos mezclas. Entonces vayamos a Juan 4, 46, 54. Juan 4, 46, 54. Hola. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo.
Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum. ¿Le qué? Le rogó Le rogó, ojo, le rogó, sigue. que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Ok, Jesús venía de Caná después de haber convertido el agua en vino. Ya eso se había regado. Ya entonces, por el milagro que había hecho, entonces este hombre había ido a buscar a Jesús y le rogó para que fuera a su casa a sanar a su hijo. Ese es el contexto en medio de lo que ocurre. Le suplicó, sigue, Señor, por favor, el 49. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Ok, dejemos ahí porque nos demoramos mucho leyendo. En este primer milagro, ¿qué vemos? Vemos a un hombre creyente en Jesús, no por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Y a ti y a mí nos han enseñado que Él solo te va a hacer milagro si tú crees en lo que Él es. Jesús, escucha, la misericordia de Dios va mucho más de lo que tú pienses o creas de Él. Jesús simplemente dijo: porque me vieron hacer el milagro del agua y del vino, entonces creen en mí. Me están buscando porque me necesitan para un beneficio, no por lo que yo le puedo dar de vida a la persona. Entonces fíjate, ahí el ruego, él imploró y él simplemente por misericordia le concedió, no por la fe. Por la misericordia, fue soberano y en su misericordia decidió sanar al hijo. ¿Están conmigo? Ok, vamos a... Uy, esto está largo. Mateo 8, 14 y 15. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. ¿Quién le pidió a Jesús que sanara a la suegra? Te pregunto, ¿quién le pidió a Jesús que sanara a la suegra? ¿Dónde dice? Dice, Jesús después de sanar a mucha gente, llegaron a la casa de Pedro. Ahí en la casa de Pedro ellos iban bastante a descansar, etcétera, etcétera. Y la suegra de Pedro estaba enferma. Simplemente él, sin que nadie le pidiera, sin que nadie se lo implorara, sin que nadie le rogara, le tocó la mano y se le fue la fiebre. Ni siquiera hizo una oración, ni siquiera dijo, vamos a pedir perdón por los pecados, ni siquiera dijo que primero me reciba como su salvador, nada, simplemente porque le dio la gana. Le tocó la mano. No trajo aceite, no trajo agua bendita, no reprendió al demonio. Quiere decir que Dios tiene misericordia de lo que tú amas también. Hasta con la suegra. Hasta con la suegra. Bueno, debe ser que no amaba mucho a Pedro. Mateo 8, del 1 al 3. Jesús sana a un leproso. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Qué le dijo? Si tú quieres, o lo decretó. Digo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Sigue? Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció.
Y la lepra significaba inmundicia en aquella época. O sea, ese leproso era aislado, no se le debía acercar a nadie. En esa época, este hombre se acerca y escucha algo, respeta la soberanía de Jesús. Él se le muestra leproso. ¿Cómo vamos a creer tú y yo que él no quiere ser sanado de lepra? Sin embargo, le dice, Jesús, si quieres, sana. Es importante respetar la soberanía de Dios. Es importante no decretar por encima de la soberanía de Dios. Dios siempre sabe lo que tú necesitas. Y la humildad arranca por entender que hay un Dios soberano que quiere lo mejor para ti. Y tener la capacidad de librarte tú en la obligación de atar a Dios a tu milagro y simplemente decirle, como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que me quites la lepra, pero yo no sé si tú quieras quitármela. O no sé si debas quitármela. Porque Dios siempre va a querer lo bueno para ti. Y es posible que sea bueno para ti que estés leproso un tiempo. Hoy estaba hablando con alguien. Y estábamos hablando de la posibilidad de adquirir un bien. Y viene de un tiempo en el que tuvo mucha capacidad de comprar, mucha capacidad de endeudamiento. Entonces, él podía llegar y comprar una camioneta de lujo porque simplemente los números bancarios le dan para eso. Aquí los bancos realmente te prestan más de lo que tú puedes pagar. Eso es así. Han vivido una crisis financiera durante varios años, se vienen levantando y hoy están pensando en adquirir un bien. Pero ya la mentalidad es diferente. Antes el asunto era, y yo me incluyo porque me uno a ese ejemplo para mí, antes el ejemplo era, yo quiero un carro último modelo para yo sentirme bien mostrándolo a los amigos. Hoy yo le digo a mi hijo Cristian, porque él me dice, papi, mira tal carro, mira la pantalla que le sale aquí y tiene sensor para el aire de las llantas y tiene GPS incorporado. Y yo le dije, bueno, ¿yo para qué necesito GPS y sensor de oxígeno para ir a la oficina? Te venden una cantidad de cosas que nunca usas y pagamos millones de pesos por cosas que no usamos. No usamos. Y que no, es que tengo cambio en los timones. Caramba, ni que viviera en Alemania que tiene autopistas para andar 200. Aquí la fotomulta no te deja pasar de 30. Y quieres los cambios aquí de leva. ¿Es o no es? Entonces nos olvidamos de lo. Ahora, si usted tiene dinero para comprarse el carro con todos los juguetes, sin deuda, cómpreselo. Pero endeudarse para tener chocorito de leva. Entonces, escucha, a veces hay que estar leproso un tiempo. A veces hay que estar pobre un tiempo para que nos demos cuenta que somos más libres cuando vivimos con lo que tenemos que con lo que queremos. Nos volvemos esclavos de los deseos. Nos volvemos esclavos de la apariencia y Dios necesita que estemos libres de toda esa porquería. Dios mío. La fe humilde toca el corazón de Dios. La fe humilde. La que dice, la de Jesús, Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Sigamos porque esto está bueno. Mateo 8 del 5 al 10. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. ¿Se acercó y qué? Y le rogó. Le rogó. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial,
no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Ojo con esto. El primero que tenía a su hijo enfermo, que supo sobre el agua y el vino, ¿qué le pidió? Le rogó, pero le dijo, ve a mi casa. Este tenía un mayor entendimiento del poder de Dios. Y le dice, te ruego, pero sé que no necesitas ir. Lanza la palabra porque sé que tienes autoridad. Y dice, no soy digno de que entre en mi casa. ¿Quién fue sanado en este ejemplo? El siervo ni estaba enterado de que lo iban a sanar. El siervo no tiene nada que ver en este milagro, sin embargo fue el beneficiario del milagro. ¿Dónde está la fórmula matemática, por Dios, para esto? ¿Dónde está la fórmula del 1, 2 más 3 para recibir un milagro? Lo que yo quiero que se establezca en nuestros corazones hoy es que la soberanía, la potencia y la capacidad de Dios está por encima de la fórmula que tú y yo nos inventemos. Ese sirviente no hizo, es más, no estaba seguramente ni enterado de que su jefe estaba. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, sí, que no encapsulemos a Dios en nada. Eso es como es un pescado enjabonado. ¿Quién coge un pescado enjabonado? Nadie. Pero hay algo aquí importante. ¿Quién te ama tanto que pide, te cuida y ora por ti? Fíjate, a veces no creemos en la autoridad, pero la autoridad de este hombre fue la que intercedió, caminó, se asoleó, rogó. Escucha, entonces, no es malo tener autoridad, es buenísimo tener autoridad, pero la autoridad está para servir, la autoridad está para bendecir, la autoridad no está para ser servido. Ahora, si tú tienes entendimiento, tú igual le vas a servir porque es una orden de Dios. Servirle a tu autoridad, no, servirle a todo el mundo. Y eso incluye a una autoridad que tú tengas. Mausi se acaba de dar cuenta que en ese tiempo no había WhatsApp. No habían cadenas de oración multitudinarias, sino que fue la comunicación directa de una sola persona con el que está conectado con todas las personas. Porque a veces creemos que le tenemos que llegar en gavilla. Entre más like a la petición de oración, entonces Dios va a decir, hey, espérate, ya son un pocotón. Hey, ya son 200. Y puede pasar, pero siempre será. Escucha, no hay fórmula para decir, no es que es uno solo ni que son 200. Puede ser uno solo, pero de pronto se necesitan también los 200. Pero en última es porque a Dios le dio la gana. ¿Verdad? Sí. Entonces sí es importante tener una autoridad correcta. Porque la autoridad correcta va a pedir por ti y te va a bendecir a ti en lo que tú necesitas. ¿Amén o no amén? Marcos 2, 3 y 5. 3 al 5. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Imagínese usted que usted está sentado en su casa
¿Y usted cree que un techo se quita en silencio? Eso ha tenido que empezar a traquear. ¡Pra, pra, 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 pra! Yo me imagino que todo el mundo, ¡ey, pila! Y empiezan a quitar las láminas y se asoma una camilla con cabullas. Imagínese usted la película del paralítico. ¿Ah? Claro, el paralítico, eso yo, abdominales a la loca ahí. Escucha la importancia de los amigos. Aquí el tema del milagro no es por el paralítico. Escucha, joven que estás aquí, joven de 50 que te crees peladito, para que los jóvenes no digan que es con ustedes. Escúchame, los amigos te acercan o te alejan de Dios. Un buen amigo va a quitar el techo para ponerte enfrente de Jesús. Un mal amigo te va a decir, no, esta vena está muy llena. Un mal amigo, viéndote que tiene la necesidad, te dice, oh, mandas hígado. Tú sabes lo que es subirnos allá. Es más, no solo te va a tener que sanar a ti, sino a nosotros también, que nos vamos a reventar de allá. Un amigo se arriesga por ti, pero se arriesga solamente y solo si ese riesgo te lleva a Jesús. No sé si eso se entiende. ¿O crees que un muy buen amigo es el que se arriesga contigo a caminar por el borde de una azotea de un edificio de 40 pisos? Porque ahora son los amigos, ¿no has visto los videos? Los amigos son caminar sobre los muritos de la azotea y se filman. Un amigo te acerca a Jesús. ¿Dónde están los jóvenes que van a tener amigos así? Lucas 7, del 11 al 17. Y ya estamos terminando. El suplicio ya está terminando, no se preocupe. Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y la multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Está llegando el combo de Jesús a la ciudad y está caminando otro combo, de pronto está en sentido contrario, para enterrar a un muerto. Como cuando usted está en la 38 arreglando el carro y pasan caminando para el cementerio universal con el ataúd. ¿Usted no ha visto esa escena? Claro, tal cual. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué ocurrió el milagro? Escucha, Jesús vio a la viuda. Nadie le pidió, nadie condicionó, nadie nada. Nadie pidió, porque escucha, Él lo sabe todo. Se le movió su corazón y simplemente lo levantó. Ah, sí, no necesitaron la alabanza de transversal para crear el ambiente. Cuando Dios te va a dar el milagro, te lo da con ambiente, sin ambiente. Y vamos a hablar de un último milagro para orar. Mateo 8, del 23 al 27. Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía.
Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Ok, déjalo hasta ahí, Mausi. ¿A dónde corrieron los discípulos? Mientras no había tormenta, mientras no había riesgo, ¿qué hacían los discípulos? Estarían hablando cháchara, contándose sus cuentos, sabroso. ¿Dentro de dónde? Dentro de una barca. ¿Y en esa barca quién estaba? Cuando empezó la tormenta y empezó el temor, ¿a dónde corrieron? ¿Y por qué corrieron a donde Jesús? ¿Sería porque era el único que los podía salvar? ¿O sería porque no tenían otro lugar a donde correr? Te pregunto algo. Si hubieran estado en un campo abierto, donde podían correr en cualquier dirección, ¿hubieran corrido hacia dónde? ¿Hacia Jesús? ¿O se hubieran corrido a refugiar debajo de un árbol, debajo de una roca? ¿Qué hubieran hecho? Uno que otro habría corrido donde Jesús. Otros habrían, a donde ellos vean que podían ser salvados. Asegúrate de estar en la barca con Jesús. Asegúrate de que cuando necesites correr, corras hacia donde te toca, aunque tengas otras alternativas. Joven de 50, asegúrate que cuando tengas ganas de acostarte con una mujer, corras para donde la tuya. Escucha, alternativas hay demasiadas opciones. Digitalmente ahora huimos de las situaciones. Un joven no tiene que irse de la casa físicamente. Le basta agarrar el celular y ya se fue de la casa. Le basta prender el play y ya no está en la casa. Escucha, ya cuando ellos están metidos ahí, están metidos en un universo digital y están fluyendo sobre el universo, jugando con gente de Japón, de China, de Puerto Rico, de Argentina, de Canadá. Y ellos se creen que están en la estratosfera. No perdamos de vista a Jesús. Amén. Diviértete dentro de la barca. Escucha, relájate dentro de la barca. Habla cháchara dentro de la barca. ¿Cómo lo haces dentro de la barca? Pues haz las cosas que le agradan a Jesús. Haz las cosas que no contristan el Espíritu Santo. Vive de una manera digna. Vive de una manera correcta, donde Jesús inclusive pueda estar dormido tranquilo porque sabe que tú estás haciendo lo correcto. Ahora diremos que podemos hacer lo que nos da la gana porque Jesús no hace el milagro si le da la gana. O sea, nos volveremos medalaganarios porque Jesús y Dios es medalaganario. Porque Jesús de alguna manera podemos decir, no, sí me dio la gana de sanarlo. A ti no me dio la gana de sanarlo. ¿Tú crees que nosotros podemos poner a Dios en un juego de que Él simplemente porque le da la gana bendice a este y porque no le da la gana bendice a aquel? ¿Crees que podemos tener la capacidad de creer que Dios tiene una mente perversa y maquiavélica con unos o con otros? Pues esa no es la idea de esta enseñanza. La idea de esta enseñanza es que aprendamos a vivir gozándonos en la soberanía de Dios, para bien o para mal, entre comillas. Porque para todos los que ama bien,
todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Inclusive las que hoy nos parecen mal, si Dios nos dice, no, 2 semanas más de lepra, 2 semanas más, 1 año más de pobreza, papito. Y perfecta, Gonzalo. O sea que te estás formando perfecto para lo que te necesita que hagas. No es perfecta para lo que tú quieres, es perfecta para lo que Él quiere que tú hagas. Entonces su voluntad es buena para formarte perfecto para la función que debes cumplir. Y hay gente que Dios la va a hacer multimillonaria. No por regla de que todos, no, es que Él necesita que también haya multimillonarios. Necesita, porque Dios necesita contactar instrumentos para hablar a todo tipo de personas. Escúchame, las iglesias falda larga y que no se maquillan y que van a seguir existiendo. Porque Dios necesita ese tipo de iglesias también. Dejémonos de hacer juicio de, no, es que esta iglesia, nada. Tú vives lo que Dios te dio a vivir a ti. Hay gente tan perversa que necesita que se le pongan la falda hasta en los tobillos, porque es perverso. Porque su mente está tan deteriorada que no es capaz de ver un yin. Y Dios te va a llevar, si tú tienes tu mente perversa y podrida, le va a tocar llevarte a donde no se le ve ni la niña de los ojos. Porque cada quien está en necesidades diferentes y situaciones diferentes. ¿Me estoy explicando? Solo quiero dejarte esto como una enseñanza. 1, Dios te ama incondicionalmente. En esos milagros, Jesús no tuvo que ver con que si eran seguidores, si lo conocían, no lo conocían, si tenían dinero, si no tenían dinero, si pidieron perdón, si no pidieron perdón. Muchas veces nosotros que estamos buscando un milagro, cuestionamos y por qué aquel si es tan malo, le fue tan bien. ¿Y quién dijo que le vaya bien quiere decir que sea una bendición de Dios? Acuérdate que la bendición que da Dios es la que no trae mal con ella. La bendición del perverso se ve, pero tú de pronto, porque de pronto no vas a ver su caída, pero si tú indagas en la verdad de su familia, te darás cuenta que es una persona con temores, con miedos, y si él no paga, pagan los hijos, si no se arrepienten. Si se arrepienten, es más, él puede ser multimillonario robando, tú puedes ser testigo de sus robos, puede suceder algo, que se arrepienta y nunca la ira de Dios lo alcance, y se quedó multimillonario, y tú te quedaste con el ardor, porque te quedaste esperando la caída, porque tú dijiste, Dios mío, yo que soy bueno y mira, pero lo veré caer, lo veré. No sabe la canción de Wilfrido, te veré caer. El día que nosotros entendamos la soberanía de Dios, la libertad de Dios y confiemos en su amor, no importa cómo tú veas y cómo tú sientas, tú vas a vivir de una forma más libre. Pero nos toca entender que por encima de nosotros está la gran sabiduría y el gran creador. Y tú y yo, ante eso, somos unos pobres ignorantes que no sabemos absolutamente nada. Seremos muy sabios para el vecino, pero ante Dios
¿Están tristes o estamos entendiendo? Porque a veces veo caras como, ay, y ahora yo pensé que Él sí me iba a dar todo lo que yo quería. Escucha, Él te va a dar lo que tú necesitas en el momento que lo necesites. Ahora, sí creo en la bendición del portarse bien, sí creo en la bendición de cuidarse, sí creo en la bendición de honrarlo, sí creo en la bendición de agradarle, de obedecerle, porque no serás una excepción en los milagros, sino que habrá un milagro diario para ti. No será un día cualquiera que Jesús pasó y ay no, le dio misericordia. No, si tú estás cerca de Dios, habrá un primer milagro, que es que lo conocerás tanto que tú te vas a anticipar al mal. Se nos olvida que el mayor milagro que tú y yo conocemos es que nos podemos anticipar a lo malo. Muchas veces pedimos el milagro porque no nos anticipamos al mal y caímos en problemas. Pero cuando estamos cerca de Dios, el mayor milagro es vivir bajo sus alas, guardado y cuidado. Y ahí bajo las alas, guardado y cuidado, nos vamos a evitar 200 problemas que después vas a estar pidiendo un milagro para solucionarlos. Ponte de pie. Y es posible que necesites un milagro hoy. Yo necesito muchos milagros. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad. Yo soy hijo de Dios. ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, y hoy oramos para ser libres de toda fórmula, Señor. Libres de todo temor. Libres de estar condicionados al plan A, al plan B, al plan C, Señor. Hoy oramos porque como hijos de Dios podemos acercarnos a ti con libertad y entendiendo que te amamos. Y si te amamos, todo lo que nos sucede, sucede para bien. Levanta tus manos si quieres y dile: Señor, te pido sabiduría para entender tu soberanía. Te pido sabiduría para no cuestionar lo que haces o no haces, Señor. Te pido sabiduría para no juzgar lo que veo o dejo de ver, Señor. Te pido entendimiento para saber que si soy hijo, todo, absolutamente todo lo que me sucede
es para mi bien. Así que dile, Señor, yo abrazo hoy. Dile, yo abrazo tu soberanía. Yo abrazo tus milagros. Abrazo los que conozco y los que desconozco. Abrazo tu santa voluntad. Dile, yo abrazo, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Dile, tú conoces mi corazón. Dile, tú conoces lo que necesito. Dile, tú conoces lo que yo quiero, Señor. Conoces mis caprichos. Conoces lo que te he estado pidiendo. Si es tu santa voluntad, Dios, compláceme. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Dile, yo te entrego mi vida, Señor. Yo te entrego mis sueños. Te entrego mi vida entera, Señor. Entrégale tus temores también. Dile, mis miedos, Señor, también te los entrego. Dile, mi impotencia para sanar a alguien, mi impotencia para ayudar a alguien, también te la entrego, Señor. Y permite disfrutar del reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Permítenos disfrutar de tus grandezas aquí en la tierra, pero grandezas que no se pudren, que no se corroen, grandezas que son eternas, Dios. Y dile, Dios mío, dile, Dios mío, pero dile que se oiga, Dios mío, permíteme vivir buscando el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, todas las arandelas, todos los deseos, todo lo demás